La crisis de asma bronquial se define como episodios agudos o subagudos en aumento de la sintomatología en un paciente asmático cuyos síntomas clásicos son la disnea, la tos, las sibilancias, la opresión torácica o alguna combinación entre estos. Se caracteriza esencialmente por la disminución en el flujo expiratorio. En la crisis de asma bronquial, el objetivo es impedir que ésta se transforme en un cuadro severo y que pueda potencialmente amenazar la vida de nuestro paciente. Las exacerbaciones de instauración progresiva, es decir, de días, que corresponde a generalmente más del 80% de los pacientes que acuden al servicio de urgencias, se deben a infecciones respiratorias altas o el mal control de un asma que se encuentra en manejo médico. El mecanismo de esta principalmente es la inflamación. En cambio, las de instauración rápida, en horas, se deben generalmente a el tabaquismo, alérgenos inhalados, fármacos, etc. El estrés emocional también es un probable desencadenante. Los síntomas en una crisis de asma bronquial deberían ser posiblemente reconocidos por el paciente, ya que él ha ido teniendo esta experiencia a lo largo de mucho tiempo. Y generalmente los síntomas son los que se sabe: la tos, la sibilancia y la disnea. Algunos pacientes incluso pueden presentar otro tipo de sintomatología, como menor posibilidad de soportar el ejercicio o la fatiga. Además, en los casos más severos, la abolición del murmullo pulmonar es un signo que le da más severidad a la enfermedad. Importante también es la evaluación a través de la medición del flujo respiratorio máximo con un pefómetro, ya que también discrimina los cuadros de mayor gravedad entre nuestros pacientes. Y una medición por debajo del 50% de su PEF debe ser considerado como una crisis de asma severa. Luego de la apreciación general de nuestro paciente se debe clasificar según la gravedad. Para eso uno debe evaluar según los parámetros que voy a mencionar, que son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el uso de la musculatura accesoria, el PEF o el BEF1, la oximetría de pulso y la signología respiratoria obstructiva. Y en el caso de los pacientes graves, uno debería también evaluar sus gases arteriales y considerar el estado ácido-base. Algunos pacientes están expuestos a tener crisis de asma que sean potencialmente fatales, y por tanto este grupo de riesgo debe ser reconocido de forma precoz para que pueda instaurarse el tratamiento de manera oportuna. Estos pacientes además deben ser educados para poder reconocer su sintomatología en el momento de inicio de los cuadros severos de asma. Estos grupos de riesgo responden a los siguientes: son pacientes que han sufrido exacerbaciones severas previas, que hayan requerido hospitalizaciones, intubación o admisión en un servicio de pacientes críticos. Otro grupo son 3 o más consultas al servicio de urgencia en el último año. Pacientes que no tengan adherencia al tratamiento, que no usen glucocorticoides inhalados, pacientes que usen más de un dosificador de salbutamol en el último mes y dificultad para identificar la sintomatología de asma o una crisis demasiado severa. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser rápidamente identificados y tratados de la forma más oportuna posible. Los principios básicos del manejo en la crisis de asma severa corresponden a los pilares del manejo del asma, que son en general el uso de beta-agonistas de acción corta asociada a los glucocorticoides y la oxigenoterapia. Este manejo debe incluir además la reevaluación frecuente. Posteriormente se debe decidir si el paciente va a ser hospitalizado o puede mantener su manejo de forma ambulatoria. El manejo a grandes rasgos consiste en inhalaciones repetidas de salbutamol, entre 4 y 8 inhalaciones cada 20 minutos por 3 veces, además de la administración del glucocorticoide. En este caso puede ser prednisona por vía oral o glucocorticoide por vía endovenosa como la hidrocortisona, además del oxígeno, que debe ser administrado a la proporción suficiente para
que uno alcanza una saturación mayor al 90%. Además, se debe reevaluar a nuestro paciente a la hora y si este paciente no mejora, debe ser derivado sí o sí. El tratamiento debe ser evaluado idealmente a través del PEF, flujo expiratorio máximo, y este debe ser vuelto a su basal, al basal con el cual nuestro paciente consultó inicialmente. En cuanto a los pacientes que tienen que ser hospitalizados por una crisis de asma severa, estos pacientes pueden ser fácilmente reconocidos. Usualmente son pacientes que cuando acuden al servicio de urgencia, acuden con un PEF basal que es menor al 25% del estimado que ellos tienen. Y en segundo lugar, los pacientes que, a pesar de que recibieron terapia para esta crisis, mantienen un PEF bajo el 40% de su basal. Aquellos con PEF que va entre 40 y 60% del estimado después del tratamiento, estos pueden ser manejados de forma ambulatoria, pero siempre con un seguimiento muy cercano, con visita a las salas de enfermedad respiratoria aguda en sus consultorios. Aquellos con un PEF sobre el 60% posterior a que reciben manejo terapéutico pueden ser manejados de forma ambulatoria sí o sí. En los pacientes lo que se decide el manejo ambulatorio, las indicaciones para ellos son las siguientes. Inicialmente debe mantener el pulso de corticoides que se había iniciado previamente en el servicio de urgencias por lo menos a lo largo de 7 días. En segundo lugar, deben continuar con inhalaciones con salbutamol por lo menos 4 veces diarias, a lo menos durante esa semana. Los beta-2 agonistas de acción larga también podrían estar indicados según la evaluación por el especialista. Y ellos deben mantener un estrecho control en las salas ERA en caso de que tengan algún problema. Además, el control médico a las 48 horas es esencial para reevaluar y ver cómo ha avanzado nuestro manejo. Finalmente, deben tener un control con el especialista aquellos pacientes que hayan sufrido un ataque severo de asma o que haya sido amenazada potencialmente su vida con la última visita al servicio de urgencia.